Nosotros estamos en un paro y en movilización hace unas semanas atrás por una asamblea departamental. Y hoy estábamos justamente participando en la marcha. Con respecto a los motivos, son varios los motivos. Como primera medida, la no apertura de la mesa de negociación salarial, firmada en un acta de acuerdo el 22 de marzo del 2016. Que si subían los índices de inflación del 25%, el gobierno se había comprometido bajo el Ministerio de Trabajo a reabrir la mesa de negociación. Y hasta ahora no hemos tenido respuesta alguna. Eso por un lado. Por otro lado, estamos muy complicados con el asunto de la jubilación. La ley de jubilación es la 10.333. Y bueno, ya han tomado algunas determinaciones últimas el gobierno de la provincia, que han firmado un convenio con el presidente de la Nación con respecto a la armonización. Así que, bueno, estamos bastante preocupados por lo que está sucediendo. Eli, esto hace también, bueno, preocupar un poco sobre la situación del año que comienza, ¿verdad? Sí, que en realidad estamos sumamente preocupados por lo que está sucediendo y responsabilizamos como sindicato al gobierno por la determinación tomada, porque en realidad estamos trabajando con los paros decididos en las escuelas, justamente por el incumplimiento de ellos, que no cumplen con el acta de acuerdo que estaba homologado por el Ministerio de Trabajo. Entonces es muy grave lo que está pasando ahora y obviamente se va a trasladar al año 2017. ¿Cómo estuvo representado el departamento Calamuchita entonces en esta movilización en la ciudad de Córdoba? Sí, nosotros siempre venimos en dos colectivos, en vehículos, uno por el lado de Calamuchita Sur, otro por el lado de Calamuchita Norte, más los vehículos. Siempre estamos bien representados, tenemos un número de delegados importantes en el departamento. Bueno, pero sabemos que la cuestión de los paros, el gobierno ha disciplinado bastante con los descuentos, y la gente, uno entiende que hay compañeros que están sufriendo los descuentos, todos los sufrimos los descuentos, pero hay compañeros que son sostén de familia. Entonces uno se pone en lugar del otro y sabemos que tienen sus razones. Entonces respetamos enormemente. Si el gobierno supiera lo que estamos pasando, no actuaría como está actuando. Eli, ¿cómo se está llevando adelante la manifestación? Bueno, hemos visto por imágenes que hay una importante convocatoria. Sí, se hizo un recorrido importante, salimos desde el 25 de mayo y llegamos cruzando Plaza España hasta el Ministerio, así que bueno, hemos estado presentes y hemos dejado nuestro mensaje. Y estamos también sumamente preocupados, que lo acaba de expresar el secretario general, por este acta de acuerdo que nosotros tenemos firmado por el anterior gobernador, el doctor José Manuel de la Sota, llevaba 4 años, que tenía que ver con nuestro salario, con nuestro escalafón docente, y aparentemente debemos decirlo porque es lo que está sucediendo. También desconocería el acta firmada por el anterior gobernador, que vendría a ser con respecto a la antigüedad, el 140% de los que tuvieran 28 años, y el material didáctico que también iría para los jubilados. Hasta el momento también estarían desconociendo este acuerdo del 2015, y eso se acaba de expresar en los discursos de los oradores, este acuerdo que también complica más la situación. ¿Han tenido, Eli, algún acercamiento o comunicación de parte del gobierno? No han llamado absolutamente para nada, no al diálogo, que eso es más preocupante todavía, porque las paritarias son derechos ganados hace un tiempo a esta parte, y creemos que el diálogo y las mesas de negociación nos caracteriza, y más que nada los docentes, el diálogo. Eli, ¿cómo siguen las acciones de aquí en adelante? Bueno, próximamente tenemos una asamblea departamental, y en esas previas asambleas escolares, en realidad vamos a tratar de conversar con los compañeros para ver qué es lo que los compañeros deciden,
porque quiero expresarte de que nosotros, el paro no lo decreta la conducción del sindicato, ni todas las medidas y acciones que hemos realizado en el área. La modalidad es totalmente democrática, se decide de las bases de las escuelas, los delegados sacan los mandatos, ese mandato va a la delegación y sacamos un mandato por departamento. Y cuando venimos a la Asamblea Provincial, que es la próxima que vamos a tener el día 25, allí se vota y cada delegación trae su mandato. Entonces tenemos la plena tranquilidad que estamos haciendo lo que los compañeros nos piden desde las escuelas.